Bueno, entonces ya ustedes vieron un poco de los que son propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Y en los intangibles los vamos a ver al mismo tiempo porque tienen características similares. Por ejemplo, la propiedad, planta y equipo se deprecia, los intangibles se amortizan, ambos se pueden deteriorar, ambos se pueden comprar en grupo, ambos se pueden comprar a plazos, ¿verdad? Entonces, digamos que esos sistemas son iguales, aunque el activo en sus características es diferente. Pero muchos tratamientos contables son similares, ¿verdad? Errores, por ejemplo, en la amortización o en la depreciación, ¿verdad? Aunque tengan diferentes nombres, se tratan prácticamente de la misma manera, o cambios en las estimaciones, o, ¿verdad? Algunos temas que vamos a ver de revaluación, deterioro, etcétera, son similares en ambos. Entonces los vamos a ver simultáneamente. Representan el tema 2 y el tema 4 de la antología. Entonces, características que tienen en común todos los activos es que se conservan para ser usados, ¿verdad? No van a ser para inversión, no es que yo compro un lote para revenderlo, tampoco es que compro una patente para comerciar con la patente, sino que los compro para usarlos, ¿verdad? El lote es para construir un edificio que después voy a usar, y la patente la uso en la producción o en la comercialización de algún producto, ¿verdad? Son para usarse, no para invertir. La vida útil es superior a un año, porque si fuera inferior a un año los podemos pasar por gasto de una vez, ¿verdad? Si yo tengo una patente que solo me va a durar un año, pues la puedo pasar como gasto de ese año. Los capitalizamos precisamente porque van a beneficiar varios periodos contables, y necesitamos que ese costo que pagamos por esos activos, ya sean de propiedad, planta y equipo o de intangibles, se distribuyan entre todos esos años de vida útil del activo. Y también otra característica que tienen que tener es que generan beneficios económicos futuros, ¿verdad? Si el activo no me va a generar ningún beneficio futuro, no debería estar en la sección de activos del estado de situación financiera, ¿verdad? Y ese beneficio puede ser que provenga de que yo lo use y me ayuda ¿verdad? En la producción, o me ayuda en las ventas, o me ayuda porque es el edificio donde opero, etcétera, ¿verdad? Esos beneficios pueden provenir de su uso, o también porque lo puedo vender al final de su vida útil. Esos serían características comunes tanto a los de propiedad, planta y equipo como a los intangibles. Otra característica es que para colocarse en la categoría de activos ¿verdad? De largo plazo, el control lo tiene que tener la empresa, ¿verdad? No puede ser algo que sí, yo me estoy beneficiando de eso, pero igual se benefician otras compañías, ¿verdad? No puede ser, por ejemplo, una patente que esté abierta al público. Tiene que ser una patente restringida solo para que la empresa la use. Entonces, eso hace que yo tenga el control de esos beneficios futuros. Ese control me permite entonces apropiarme de esos beneficios económicos que puede tener la patente, porque hay una ley que me protege, solo yo la puedo usar, ¿verdad? Solo yo puedo fabricar ese producto que está protegido con la patente. Y le restringe a otras compañías el acceso a esos beneficios. Entonces, sí son diferentes, ¿verdad? La propiedad, planta y equipo son edificios, vehículos, todos los muebles, etcétera, que tiene la empresa. Son tangibles. Los podemos percibir a través de los sentidos. Mientras que los intangibles, como su nombre lo dice, son más que todo derechos, concesiones, que le dan a la empresa un beneficio, pero en realidad el papel que los contiene no es el activo, ¿verdad? El papel es simplemente el contrato que se hace de patente o de franquicia o de marca. Entonces no podemos decir que tengan sustancia o que sean tangibles, ¿verdad? Entonces yo puedo tener marcas comerciales, patentes, y son diferentes a los edificios, las computadoras, y los categorizamos. Unos son propiedad, planta y equipo, y los otros son intangibles. Entonces, la sustancia física es algo que caracteriza a los activos de propiedad, planta y equipo. Y los que no tienen sustancia física, pero tienen todos los atributos que dijimos anteriormente, son los intangibles.
¿verdad? Entonces ahí tenemos patentes, concesiones, derechos de autor, marcas, etc. Vamos a hablar de la adquisición, que es lo único que vamos a ver de ambos hoy, ¿verdad? Después vemos la amortización y la depreciación. Pero en la adquisición hay varias cosas que hay que tomar en cuenta. La primera de ellas es que en propiedad, planta y equipo vamos a valorar ese elemento de propiedad, planta y equipo al principio, en el primer asiento, cuando yo lo adquiero al costo. Y ese costo incluye, sí, por supuesto, el precio que pago por adquirirlo, los impuestos que no sean recuperables, ¿verdad? Entonces, si yo tengo que traer el artículo de China y tiene que pasar por la aduana y va a pagar una serie de impuestos y no los voy a recuperar, esos costos forman parte del costo total de ese artículo que estoy importando o de ese activo de propiedad, planta y equipo. Además, si yo lo que voy a traer es una gran máquina que necesita un emplazamiento, ¿verdad? Que le tengo que hacer toda una estructura en el edificio para poder colocarla, para que no se mueva porque es una batidora o porque necesita una instalación eléctrica especial, etcétera, esos costos de ubicación también se los puedo cargar a ese activo. Y si ya conozco cuál va a ser el costo de desmantelar ese activo, ¿verdad? También tendría que cargárselos a ese costo de propiedad, planta y equipo. Y le quitamos las rebajas y los descuentos. Entonces, fletes, costos de ubicación, costos de impuestos no recuperables, todo eso se lo puedo ir cargando a esa maquinaria o ese edificio en general. Para cada uno de los activos, a veces es difícil separar qué es lo que vamos a cargar a costo y qué no, ¿verdad? Por ejemplo, en terreno, ¿dónde empieza el costo del terreno y dónde termina el costo del terreno y empieza el costo del edificio? Entonces, si nosotros estamos contratando un terreno, si lo vamos a comprar, el precio de pago del terreno, los costos de cerrar la transacción, ¿verdad? Si hay comisionistas, si hay honorarios legales para investigar los derechos de propiedad del terreno, si tenemos que pagar seguros, si tenemos que pagar los impuestos atrasados que ese terreno tenía, ¿verdad? Para dejarlo ya libre, todo eso va a ser costo del terreno. También cuando ya hemos comprado el terreno, a veces lo miden, lo aplanan, ¿verdad? Lo dejan listo para empezar la construcción. Entonces, todos esos costos de limpieza, de quitar la maleza, los árboles, de demoler construcciones viejas, todos esos costos se los vamos a cargar al terreno. No se los vamos a cargar al edificio. Hay algunas adiciones o mejoras que se le hacen al terreno que tienen una vida útil limitada. El terreno no, ¿verdad? Porque el terreno yo lo aplano y ya, ¿verdad? El terreno va a seguir siendo el mismo y va a seguir sirviendo para contener el edificio todos los años que la empresa quiera. No va a perder esa propiedad. Pero, por ejemplo, las aceras o las calles internas o algunas, los caños o lo que yo le hago, algunas mejoras que le hago, no son de una vida eterna, ¿verdad? Tengo que reemplazarlas después de 50 años o 30 años. Entonces, esas, aunque son parte del terreno, las vamos a poner aparte, ¿verdad? Las vamos a poner en cuentas separadas porque tienen esta particularidad de que tengo que irlas amortizando o irlas depreciando durante su vida útil para no dejarlas con ese valor durante toda su vida, ¿verdad? Si yo hago una acera y me costó 1.000.000 de colones, yo sé que esa acera no me va a durar los 50 años, entonces tengo que amortizar ese 1.000.000 de colones entre la vida útil que espero de ellos. Y como esta parte de los terrenos se deprecia, lo voy a poner todas en una cuenta de mejoras a terrenos, ¿verdad? Incluiría la jardinería, las calles, las aceras, los drenajes que se le hagan al terreno. Cuando hablamos del edificio, ahora ya es una cuenta separada, ahí igual voy a poner el precio del contrato de la construcción o los costos de construcción, si le hice remodelaciones y reacondicionamientos inicialmente, ¿verdad? Que mejoran su capacidad de uso, etcétera. Los costos de excavación, cuando ya empiezo a poner las bases del edificio, lo que le pago al arquitecto, los permisos municipales, las pólizas de seguro de los trabajadores, todo de la construcción, todo eso se lo voy a cargar al costo del edificio. ¿Verdad? Y vean que esto es muy importante porque a partir de ese costo inicial es que yo voy a empezar a depreciar.
Entonces voy a capitalizar costos hasta que el activo esté en condiciones de ser usado, y en ese momento en que ya está listo para ser usado, ya dejo de capitalizarle costos, ¿verdad? A menos que le haga una mejora sustancial, ¿verdad? A menos que realmente yo compré un edificio y resulta que lo usé durante 10 años y al edificio de un momento a otro le voy a poner aire acondicionado o le voy a cambiar toda la estructura, ¿verdad? Externa, ¿verdad? La pintura no, porque la pintura no le da un uso mejor al edificio, simplemente lo hace verse mejor, pero el uso sigue siendo el mismo. Pero si le pongo aire acondicionado, si le extiendo algunas habitaciones, si le hago rampas para las personas que tienen capacidades diferentes, etcétera, esas cosas sí se las puedo capitalizar, aunque ya esté en uso, ¿verdad? Pero muchos de esos son costos que no mejoran el uso y entonces se tienen que pasar a gasto. Y en las construcciones hay una norma que nos permite agregar a ese costo del edificio, si es que tenemos préstamos relacionados con esa construcción, pues los intereses que se paguen sobre esos préstamos, no pasarlos por gasto, sino agregárselos al costo del edificio. En los intangibles, lo primero que tenemos que identificar es que realmente estamos ante un activo, ¿verdad? Porque es muy fácil con los de propiedad, planta y equipo. Yo compro un vehículo y ahí lo veo, ¿verdad? Está a nombre de la sociedad y yo puedo decir que tengo un beneficio adicional y lo agrego en los estados de situación financiera. Pero con los intangibles es complicado. Hay intangibles que son de construcción interna. Por ejemplo, yo construyo mi propia marca. Mientras no la registre, entonces puedo decir que esa marca no tiene esta característica del control y por lo tanto no la puedo separar en una cuenta. La puedo separar en una cuenta hasta que yo registro la marca y entonces restrinjo el acceso a esa marca a otras empresas. Entonces, sí hay muchos intangibles en las compañías, pero no todos se pueden registrar contablemente. Por ejemplo, la capacidad que tenga el gerente ¿verdad? La capacidad del área de producción, el software que la empresa desarrolla y varios otros activos que tiene la empresa, tenemos que ver si se pueden registrar como activos intangibles o si no cumplen con estos 3 elementos, pues entonces habría que pasarlos por gasto. Esos ya sabemos que son activos que no tienen sustancia física y por lo tanto los vamos a medir por estos 3 atributos, ¿verdad? Que sean identificables, controlables y que generen beneficios futuros. ¿Qué es lo que distingue a los intangibles de los de propiedad, planta y equipo? Bueno, vean que el valor futuro de estos intangibles es muy incierto. Yo puedo tener una marca hoy y la marca pierde valor en el futuro o más bien gana valor, ¿verdad? Y eso depende más de la competencia que de lo que yo pueda hacer o del deterioro físico, por ejemplo, que sufren los activos de propiedad, planta y equipo. Ese valor de los activos intangibles fluctúa mucho porque depende de las condiciones de la competencia, depende de las condiciones del entorno, ¿verdad? Yo puedo tener desarrollada una patente para hacer un celular, bueno, ahí ustedes lo han visto más que otras generaciones, ¿verdad? Un celular que no tenía pantalla táctil y de pronto desaparece. Entonces, la patente pierde todo el valor, porque yo ya ni siquiera puedo vender el producto que protege esa patente, porque alguien ya inventó otro producto y lo protegió con otra patente. Entonces, eso depende mucho de la competencia, de las condiciones del entorno y el valor puede perderse de un momento a otro. No es como los edificios o como los vehículos o como los terrenos, que el valor se mantiene en el tiempo, es muy, muy estable. Además, hay algunos activos intangibles que pueden tener valor solo para una compañía en particular, ¿verdad? Puede ser que ese activo intangible, de hecho, ni siquiera pueda registrarse contablemente, como la capacidad de los empleados. ¿Por qué no la puedo registrar contablemente? Bueno, sí existe, sé que tiene un beneficio futuro, pero no puedo controlarlo, ¿verdad? No lo puedo controlar porque en el momento en que el empleado quiera irse o la empleada quiera irse, pues lo puede hacer y con él se va todo el conocimiento. Entonces,
vean que los activos intangibles, la complicación, porque vamos a verlo, ¿verdad? La complicación está en determinar si realmente son sujetos de ser contabilizados o no. Y qué parte vamos a contabilizar y qué parte no. Y después decidir cuál va a ser su vida útil, que también en eso hay que hacer cálculos y estimaciones, porque depende de su vida legal, ¿verdad? Una patente tiene una vida legal establecida, igual que una marca. Algunos son renovables, otras no. Entonces, si es renovable, la vida se vuelve indefinida desde el punto de vista legal, porque lo puedo renovar cuantas veces quiera, pero desde el punto de vista comercial puede ser que no. Entonces, yo tengo una patente para producir la vacuna del COVID hoy y la saqué de primera, pues yo sé que va al principio, 2 o 3 años, la patente va, ¿verdad?, a tener mucho valor, pero en el momento en que empiecen a aparecer otras vacunas, la patente va perdiendo valor, ¿verdad? Y entre más aparezca, y si aparece una mejor, pues la patente pierde todavía más valor. Entonces, su valor no depende de cómo yo lo use, sino de la competencia y del entorno. Y por eso algunos tienen vidas indeterminadas también. Indeterminadas no quiere decir infinitas, ¿verdad? Indeterminada quiere decir que yo no puedo con certeza establecer un monto en años, ¿verdad? O en unidades producidas. No lo puedo establecer porque lo desconozco. No sé si va a durar 5, 10 o 20 años. La identificación de los activos intangibles, ¿verdad? La identificabilidad, lo que tiene que ver es si yo realmente puedo tomar ese activo y ponerlo por separado de otros, ¿verdad? Yo puedo decir, sí, claro, aquí tengo un desarrollo interno que ya es una marca y la voy a poder patentar, ¿verdad? La voy a registrar, esta marca, y entonces como yo tengo esa protección por ley, yo puedo tomar ese valor o esa marca y venderla, alquilarla, cederla, etcétera, ¿verdad? Como hacen con las marcas de McDonald's, de Pizza Hut, que lo que hacen es que las prestan, un money, son marcas, ¿verdad? Lo que hacen es hacer una franquicia y lo que dan es el permiso de usar esa forma de negocio. Y lo puedo separar, vean que es que la marca no tiene una sustancia física, ¿verdad? No es como el edificio que le digo, bueno, aquí está su activo. Este es el edificio, se lo estoy vendiendo, se lo paso ya en las escrituras, las pongo a nombre de la empresa y ya yo le vendí el edificio. No es así, ¿verdad? La marca primero tiene que estar protegida, porque de otra manera cualquiera puede usar la marca, y la protección se la da una ley. Entonces, si no tiene si no tengo el control y tampoco puedo identificar exactamente el activo, ¿verdad? No lo puedo poner por separado de otros activos que tiene la compañía, pues no podría registrarlo como un activo intangible. La norma 38, que es la de activos intangibles, ya establece cuáles son los desembolsos que tengo que pasar por gasto. Es decir, cuáles desembolsos no van a ser nunca un activo intangible. ¿Cuáles? Los costos de organización, que son los costos que paga la empresa para poder iniciar operaciones, ¿verdad? Lo que le paga el abogado para hacer las actas, la emisión de las acciones, etcétera, ¿verdad? Todo lo que paga de gastos legales para poder crear la sociedad y empezar a funcionar, esos van a ser gastos. No los puedo poner como activos intangibles. Los desembolsos necesarios para abrir una nueva instalación, ¿verdad? Costos de preapertura o de lanzamiento de nuevos productos, toda la publicidad y campañas que se hacen, los costos también de hacer las pruebas de algunos productos cuando no están en etapas de desarrollo, si no estamos experimentando, todo eso va a ser gasto. Todo lo que sea capacitación de los empleados, ustedes pueden decir, sí, eso tiene beneficios futuros y yo lo puedo separar porque lo está en este empleado, pero no tengo el control. Entonces, todo lo que sea capacitación va a gasto. Igual la publicidad y la promoción, la reubicación o reorganización de las empresas y las marcas, cabeceras de periódicos, de revistas, sellos y denominaciones editoriales, listas de clientes y partidas similares que la empresa no haya protegido o que no haya comprado por separado. En la adquisición de intangibles, yo igual que en los otros, ¿verdad? Los puedo comprar de manera individual, los puedo comprar de manera grupal
Puedo comprar varios activos intangibles con varios activos de propiedad, planta y equipo, pero también hay otra forma de adquirir intangibles, ¿verdad? No es tan sencillo como con los de propiedad, planta y equipo, que yo lo puedo comprar a crédito o lo compro en efectivo o lo intercambio por otros. No, hay algunos activos intangibles que salen de la combinación de dos negocios, ¿verdad? Cuando un negocio compra otro y paga más de lo que ese negocio, de lo que en ese negocio los activos netos, ¿verdad? Yo tomo todas sus cuentas por cobrar, los inventarios y tomo todo lo que tiene activos y le quito todos los pasivos, pero a valores de mercado, como si los fuera a vender ahora, ¿verdad? ¿Cuánto vale su edificio hoy? ¿Cuánto pagarían por su vehículo? ¿Cuánto puedo obtener de las cuentas por cobrar, ¿verdad? Si yo tomo los valores de realización de todos esos activos y le quito los de sus pasivos, tengo los activos netos, ¿verdad? Entonces, supongan que esos activos netos valen 1 millón, pero la empresa que compra a esa compañía que vale 1 millón, no paga 1 millón, sino 1.200.000. ¿Por qué paga más? Bueno, porque dentro de los activos contables va a haber activos que no están registrados contablemente, pero que tienen un valor en el mercado, ¿verdad? No es lo mismo comprar la Coca-Cola que comprar cualquier embotelladora, porque ya está posicionada en el mercado, porque ya sus refrigeradores están colocados en los bares y en los restaurantes, porque ya hay un hábito de comprarle a esa embotelladora, porque ya el consumidor está acostumbrado a pedir en las pulperías esa marca. Entonces, todo eso se paga aunque contablemente no esté registrado. Y ese pago que se hace de más sobre los activos netos a valor de realización de una compañía se llama plusvalía. Entonces, ahí nace un intangible que se llama plusvalía. También pueden nacer o adquirirse intangibles porque el gobierno le da un canal de televisión o un canal de radio a la empresa o le cede el derecho de hacer una explotación de una cantera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso también puede salir por subvención. Y al igual que los de propiedad, planta y equipo, pues yo puedo intercambiar por otros, ¿verdad? Yo puedo intercambiar una patente por otra patente o por una marca, ¿verdad? Puedo hacer intercambio entre activos con otra empresa. Y los activos intangibles también se pueden generar internamente, ¿verdad? Yo puedo poner a mis empleados o colaboradores del área de TI a desarrollar el software de planilla o a desarrollar el software de producción, ¿verdad? También los puedo generar internamente. En la generación interna hay que tener cuidado porque alguien podría decir, bueno, es que ya yo generé una marca, es que ya yo generé este software, es que ya yo, entonces esta capacidad o este posicionamiento en el mercado tiene este valor. Y la norma 38 lo que hace es ser más conservadora para que la gente no, ¿verdad? Para que hayan reglas claras de cómo se registra y qué se registra dentro de los activos. Entonces nos dice que para los de generación interna, si estamos en fases de investigación, ¿verdad? Que es la fase donde usted está haciendo pruebas, pero no sabe en realidad si esas pruebas van a tener éxito o posibilidades de venta o siquiera alguna posibilidad de flujos de efectivo en el futuro. Entonces toda esa fase de investigación se tiene que pasar a gas, ¿verdad? Porque no sabemos en el momento en que estamos haciendo la investigación si eso va a tener posibilidades de venta, ¿verdad? O de generar beneficios en el futuro. Luego está la fase de desarrollo, que es cuando ya yo tengo, por ejemplo, la vacuna. Ya yo, si estuve haciendo experimentos y todo, pero ya sé que sí, que ya la vacuna es un hecho, ya la tengo. Lo que necesito ver es qué tipo de empaque la voy a poner, ¿verdad? Qué tipo de marca y todo eso. Ya eso es de desarrollo. Entonces, cuando estamos en la fase de desarrollo, yo sí puedo ya empezar a capitalizar todos los desembolsos que hago para hacer el desarrollo de esa patente o de esa vacuna o de ese proceso o de ese software, ¿verdad? En la fase de desarrollo. Si yo no puedo distinguir entre la fase de investigación y desarrollo, lo paso por gasto, ¿verdad? La fase de investigación es cuando estoy haciendo experimentos para obtener nuevos conocimientos, pero no sé si van a ser comerciables, ¿verdad? Si les puedo sacar si van a redituar algo.
También estoy buscando, evaluando, seleccionando de todos los resultados que obtuve, cuál podría ser el que tiene posibilidades de beneficios futuros. Y también la búsqueda de alternativas para materiales, ¿verdad? Sigo experimentando, todavía no sé cuál material voy a poner, si cuáles son los aparatos que mejor se alinean a la línea de productos de la empresa. Todavía estoy viendo posibilidades, pero no tengo nada definido. Estoy en la formulación, diseño, evaluación y selección final dentro de posibles alternativas. Una vez que ya yo analicé los materiales, las alternativas, los productos y todos los resultados que obtuve de las actividades de investigación, entonces digo, bueno, ahora sí, esta es mi vacuna. A partir de aquí voy a empezar a ver, ¿verdad? Si va a ser inyectable, si va a ser tomada, si va a ser, ¿verdad? ¿De qué manera la voy a comercializar? Entonces voy a empezar con la fase de desarrollo. Todo lo que es de investigación va a gasto. En la fase de desarrollo, entonces ya sí, ¿verdad? Nosotros vamos a construir y probar, pero ya un prototipo. Ahí puedo estar diseñando herramientas, troqueles, moldes y plantillas, pero es para ese producto en específico, ¿verdad? Yo acabo de diseñar una mesa plástica y entonces tengo, la mesa ya la tengo diseñada, ya sé cómo la voy a hacer, pero tengo que hacer el troquel donde se chorrea el plástico. Entonces, ese troquel y las herramientas y todos los moldes, etcétera, eso ya es parte del desarrollo. El diseño, construcción y operación de la planta piloto, ¿verdad? Donde yo voy a empezar a producir, ese también es desarrollo. Y cuando ya estoy con el prototipo. Bueno, entonces la plusvalía es un intangible. La plusvalía es la diferencia entre el precio de compra de los activos netos de una compañía y el valor de realización, ¿verdad? Ese es lo que ofrece una empresa en contraposición con lo que vale los activos netos de la empresa que está comprando. Entonces los evaluamos y si hay una diferencia es una plusvalía. Entonces vean que en los estados financieros tenemos los activos corrientes que ya ustedes los vieron en cursos anteriores y luego tenemos los activos no corrientes. Los activos de propiedad, planta y equipo, aquí están, ¿verdad? Aquí se van a unir los edificios, los mobiliarios, los terrenos y luego tenemos por separado los activos intangibles. Este es el estado financiero de Coca-Cola del 2020 y del 2019. Entonces vean que aquí uno pensaría que en las empresas lo que tiene más valor son los activos de propiedad, planta y equipo. Y vean que en una empresa como Coca-Cola eso no es así, ¿verdad? Son tan importantes los de propiedad, planta y equipo como los activos intangibles y en este caso, ¿verdad? De diciembre a diciembre, pues tenemos mayor cantidad de activos intangibles, casi el doble que de activos tangibles. Y luego en las notas, si yo me voy a la nota 12, lo vimos aquí, ¿verdad? Esta es la nota 12, esta es la nota 13. Entonces en la nota 12 me va a explicar cómo está compuesta esa cuenta. Entonces, ¿qué tenemos en propiedad, planta y equipo? Terrenos, edificios, maquinaria, equipo de refrigeración, botellas retornables, inversión en procesos de activos fijos y mejoras a propiedades arrendadas, ¿verdad? Y especifica, ¿verdad? Cómo empezó, cuál fue el saldo al inicio, cuántas compras de estos artículos o de estos activos se hicieron, adiciones o mejoras que se les hayan hecho, bueno, y algunas otras cosas como conversión en moneda extranjera, etcétera. Eso es, ¿verdad? El saldo, cómo era al principio del año y al final del año. Del 1 de enero del 2020, cómo empezó el saldo y cómo terminó al 31 de diciembre. Y luego la depreciación acumulada, ¿verdad? Porque lo que se presenta en el estado, esta parte aquí, es neto. Es decir, ¿verdad? Aquí está neto. Quiere decir que ya se le quitó la depreciación. Bueno, entonces tenemos cuál era la depreciación acumulada al principio, cuál fue la depreciación que se cargó al gasto durante el año
cuánto se disminuyó esa depreciación por activos que se retiraron, se vendieron o se eliminaron de las cuentas de propiedad, planta y equipo y algunos otros cambios, ¿verdad? Entonces, este saldo de los activos menos esta depreciación es lo que me da el saldo de los 59. Y lo mismo hacen con los activos intangibles. Están en la nota 13. Aquí está la nota 13. Tenemos 113,000 y había 112,000 millones de millones de pesos mexicanos. Entonces, bueno, igual aquí tenemos activos intangibles de otra naturaleza completamente diferente a los de propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Que hay derechos para producir y distribuir productos de la marca Coca-Cola, el crédito mercantil, que es la plusvalía, quiere decir que han comprado otras empresas y han pagado más de lo que valen sus activos netos a valores de realización, y ese exceso es la plusvalía, ¿verdad? Aquí lo que han pagado en plusvalías. Los otros activos intangibles de vida indefinida, ¿verdad? Los que no pudieron determinar cuántos años van a durar. Costos de implementación de sistemas, sistemas en desarrollo y otros activos intangibles amortizables, ¿verdad? Entonces, igual, el saldo al 1 de enero y el saldo al 31 de diciembre. Igual, si hubo compras, si se dieron de baja, etc. Y para los activos intangibles lo que tenemos es amortización acumulada, no depreciación. Da igual cuál fue el saldo al principio, si hubo retiros de esos activos durante el año, ¿verdad? Que rebajaran la amortización acumulada, ventas, retiros de activos intangibles y cómo quedó la amortización del año al final del año, ¿verdad? Entonces, este monto de aquí menos la amortización es lo que nos da los activos netos del estado de situación financiera. Nunca vamos a capitalizar en ninguno de los activos ni el vandalismo, ¿verdad? Por ejemplo, yo empecé una construcción, no pagué el guarda, se robaron todos los materiales. Ese robo va como pérdida, yo no se lo puedo cargar a la construcción del edificio. Si traje una máquina y la instalé mal y tuve que repetir la instalación, ese costo de reinstalación no se lo voy a cargar a la máquina. Tampoco los robos de bienes que no hayan sido asegurados, ni los daños que ocurran durante el desembalaje, ¿verdad? Eso es cuando vienen activos de otro país y entonces vienen en cajas de madera, etcétera, y a la hora de sacarlos de la caja los rayan o les quiebran algunas piezas y daños o problemas en la instalación, ¿verdad? Lo instalé mal, le puse mal la instalación eléctrica y le quemé algunas de las piezas, eso tampoco se va a cargar al activo. O sea, nada que sea negligencia se va a cargar al activo. Si yo empecé la construcción y no le pagué a la municipalidad los derechos de construcción y la municipalidad viene y cobra la multa, ¿verdad? Porque descubre que están construyendo sin permiso y pone las bandas amarillas y se clausura la construcción, para poder quitar la banda amarilla usted tiene que pagar la multa. Bueno, esa multa tiene que ser un gasto, no se lo puedo capitalizar a la construcción. Y el impuesto de ventas es el único impuesto que nosotros tenemos recuperable en algunos casos, ¿verdad? Todos los que son no recuperables se los voy a cargar al activo, pero el impuesto de ventas en algunos casos lo puedo recuperar. ¿Cuándo lo puedo recuperar? Bueno, cuando yo compro un activo que primero sí está grabado con el impuesto de ventas, pero ese activo se utiliza para producir algunos artículos que están grabados con impuesto del valor agregado, ¿verdad? Entonces, la tributación directa permite que usted recupere ese impuesto de ventas pagado, ¿verdad? Que le hagan un crédito fiscal. Entonces, lo que dice es que el crédito fiscal, ¿verdad? Este rebajo del impuesto de ventas se establece sumando el impuesto realmente pagado por el contribuyente sobre las compras, importaciones o internaciones, adquisición de materias primas, insumos, envases, materiales de empaque, enfardaje, embalaje y etiquetaje. Y también en la maquinaria, ¿verdad? Que ya estamos, lo otro no, pero ya aquí sí empezamos a hablar de propiedad, planta y equipo. Maquinaria, equipo y sus partes y repuestos, energía eléctrica y otras mercancías que se utilicen dentro del proceso de producción, comercialización y distribución
de bienes que el contribuyente destine a la venta, sean gravados o exentos, ¿verdad? Entonces, si la empresa utiliza eso que va a comprar para producir, comercializar o distribuir bienes, ¿verdad?, que se venden, entonces yo puedo rebajar ese impuesto de ventas, ¿verdad? Si es un bien que simplemente se va a utilizar, entonces para consumo de la empresa, el impuesto no es recuperable y se carga al activo. Bueno, entonces lo de la depreciación y eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Preguntas con lo que